Bueno, hola, ¿cómo están, David? ¿Vos querías decir algo antes de que empiece a hablar? ¿Ya podemos Algo empezar? muy breve. Bueno, la escuela está súper agradecido de tener acá a Laura acompañándonos en estas clases que van a ser este miércoles y va a ser también el primer miércoles en el mismo horario de diciembre, ¿sí? Así que espero que podamos aprender un montón. Y bueno, le dejo en sus manos. Gracias, ¿Cómo Laura. están? Bueno, me presento un poco, porque para contarles un poco de cuáles son mis recorridos y demás. Yo soy, bueno, psicóloga, psicoanalista egresada de la Universidad de Buenos Aires, docente en la Universidad de Buenos Aires también. eh, En este momento estoy a cargo de la jefatura de trabajos prácticos de una materia que se llama Teoría y Técnica de Grupos. Estuve en otras cátedras durante algunos años también. Eh, También soy docente de la Universidad de Quilmes, eh, para quienes no sé por dónde andan y de dónde son, pero es una universidad del conurbano. Eh, y allí soy docente tanto para gente de enfermería como de terapia ocupacional, de distintas carreras, eh, en psicología del desarrollo, psicología general, y también he dado y doy dinámica de grupos. Eh, en la clínica estoy hace muchos años ya. eh, Empecé en hospital y después seguí en clínica de consultorio privado. Le llamamos clínica. No sé si todas las personas que están, por lo que me comentaban, no todas las personas que están son por ahí del ámbito, sí, ni mucho menos. Le llamamos clínica a las personas que consultan en consultorio para hacer tratamiento, ¿no? Podríamos llamarle psicoterapéutico para que también se entienda ahí, porque no todas las personas que llegan a consultorio llegan con el pedido de tratamiento psicoanalítico, ¿no? Algunos simplemente llegan, o por lo general se llega porque se padece de algo, o se la anda pasando un poquito mal, y por eso se llega al consultorio muchas veces. Otras veces se llega porque alguien lo sugiere, ¿no? Y, y es desde ahí que vamos acompañando el proceso hasta que la persona decida, bueno, estar, ¿no? Y entrar en análisis. Eh, También trabajé durante muchos años, sigo trabajando también allí en una organización civil que trabaja con usuarios, le llamamos así, usuarios de salud mental, de una institución conocida como una institución manicomial, ¿no? El Hospital Psiquiátrico de Buenos Aires, de hombres, que es el Hospital Neuropsiquiátrico Borda. También allí muchos años coordinando un dispositivo grupal con usuarios de salud mental, también espacios de acompañamiento clínico de esas vidas. Bueno, por ahí algo de mi presentación para que vayan sabiendo un poco quién está aquí hablando. Eh, Solamente preguntarles de qué, antes de empezar a hablar, y para que no sea solamente una cuestión puramente conceptual y que podamos también después pensar un poco en común, de qué eh, formaciones vienen, o algo de eso, quienes la tengan, ¿no? O quienes se hayan acercado a esto de la bioenergética desde distintos lugares. Eh, ¿Quiere compartir algo para saber con quiénes estoy aquí encontrándome? Yo, ¿sí se escucha? Sí, Perfecto. Mariana. Ah, Mariana. Yo vengo de las artes escénicas. Yo me dediqué muchos años al teatro, después a cantar. Ahora dirijo un coro. Ajá. Hago cuestiones de culturales comunitarias. Ujú, He trabajado mucho tiempo con adultas mayores, con un ujú, grupo de teatro, a partir del bordado con indígenas mazahuas, que son las que viven en la región donde vivo yo.
Y bueno, pues más o menos eso es lo que soy Ok, yo. gracias, Mariana. No sé quién quiere. Bueno, sigo yo, si no hay nadie. Dale. Yo soy historiadora del arte, me especializo en arte colonial sudamericano y soy doctora en antropología y soy docente universitario. Ujú. Y me acerqué a la bioenergética, bueno, por hace muchos años que hago terapia convencional, digamos, y sentía que me estaba faltando, que le faltaba una vuelta de rosca al asunto. Ujú. Básicamente eso. ¿Alguien más? Yo me recibí de psicóloga en la UBA, luego me dediqué al yoga y ahora retomé con constelaciones familiares y con bioenergética. ¿Y das constelaciones? ¿Sí? Bueno, pues yo me llamo Zafira Escalante Loera, estoy acá en México, Guadalajara, Jalisco, México, y tengo la licenciatura en psicología y después estudié maestría en terapia gestal, en musicoterapia humanista y ahorita estoy en bioenergética. Ujú. Gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera contar? Hola, por acá Maca. ¿Acá? Ah, ahí está, Sí, acá. vengo del palo de la danza movimiento terapia Ujú. y bueno, si bien ahí hay algunas cosas de psicología, es bastante poquito lo que se pasa, lo que se enseña, así que estoy muy contenta de poder estar acá y ver cómo poder ampliar ese conocimiento. Ujú. Gracias. Hola, hola a todos, chicas. Yo soy psicoterapeuta, soy psicóloga, tengo un doctorado en psicología, trabajo en clínica y soy también, trabajo mucho la parte de psicología holística espiritual, trabajo constelaciones y también soy instructora de yoga y bueno, trabajo toda la parte de corporalidad integrada y la bioenergética pues ha sido para mí una escuela excelente de trabajar más esto, más tiene mucha base científica y mucha parte del psicoanálisis que yo desconocía, porque yo vengo más de la escuela de Estados Unidos, de donde yo me resido. Así que bueno, sí, sigo trabajando la corporalidad y bueno, y me encanta también porque también a mí me ayuda mucho. Y eso. Ujú. Bueno, no sé, ¿queda alguien más? Sí. Liliana, Michelle, sí. Eh, bueno, Michelle, también soy psicóloga clínica. Ujú. Eh, antes fui psicóloga organizacional y estoy ejerciendo la clínica hace como un año más o menos. Eh, desde, ¿En dónde? ¿Acá en Buenos Aires? no, yo soy chilena, en Chile, Ajá, en Chile. sí. Eso. Y eso, Ujú. buenísimo. Bueno, ahí no sé qué prendió la cámara, creo que Emiliana. Hola, yo Hola. soy Emiliana, soy de Argentina, estoy en Buenos Aires. Intenté estudiar psicología en la UBA en algún momento y no logré completar. Y ahora estoy en una carrera de salud que es de emergencias sanitarias y desastres también, acá en el conurbano. Ujú. Mm. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, soy Rosana, también de Buenos Aires, Argentina. Soy profesora de gimnasia, pilates, esferodinamia, toda la cosa postural. Vengo de la danza clásica. Y también soy terapeuta corporal, soy masajista. Y bueno, la intención,
interiorizarme en la bioenergética me vino a raíz de una pacientita que vino a mi espacio y me sugirió que haga esta formación, y para mí es un gran descubrimiento, porque es como que completa todo lo que vengo trabajando hace un montón, y que también va muy de la mano de lo psicosomático, ¿no? De la psicología, que también siempre fue una rama que me interesó mucho. Gracias por estar, Laura, por este aporte. Bueno, ustedes también por contarme un poco de dónde vienen, porque este primer encuentro va a estar ligado sobre todo a algunos conceptos centrales para que podamos poner en común algo de este pensamiento y este aporte que nos trae el psicoanálisis, pero la idea del segundo encuentro también es pensarlo, entonces escucharles me sirve un montón, de qué conceptos del psicoanálisis pueden ser de utilidad para por dónde vienen pensando, ¿no? De hecho ya les voy escuchando y una de las primeras nociones ahí para repensar, y que también han sido por ahí cuestiones que no vamos a ver solo desde Freud, sino algunos cuestionamientos por ahí, incluso la teoría psicoanalítica, desde cuestiones recientes, es la noción de cuerpo, ¿no? Entonces les vengo ahí escuchando y seguramente para nuestro segundo encuentro trabajemos algo de eso, ¿no? De los aportes de la segunda tópica para el segundo encuentro, y vamos a estar más en la primera, pero también de las omisiones en relación a todo eso que vamos a ver de la segunda tópica y la sexualidad que podríamos repensar hoy, ¿no? Así que viene bien interesante escucharles. Zafira, ¿estás por ahí? ¿Dijiste algo? No sé si está. ¿Alguien más? Bueno, soy de Buenos Aires, de Moreno, provincia de Buenos Aires, pero estoy viviendo actualmente en Montevideo. Y esta es con mi segunda formación en bioenergética. Empecé una en Buenos Aires en la pandemia, que no pude completar. Y bueno, estoy encontrando también como diferencias en el enfoque y tal. Soy fotógrafa y también soy masajista. Y acá, bueno, me estoy como empezando a ligar desde hace un tiempo con gente que trabaja así como organizaciones y colectivos ligados a la salud mental, a población en situación de calle. Entonces, bueno, está ahí como proponiendo la bioenergética también como dispositivo, como trabajo, pero bueno, ahí como tomándome el tiempo de ver cómo y de armar red también. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar de los que no hablaron? Por ahí cámaras ahí apagadas. Bueno, yo no tengo formación como psicóloga, yo soy ingeniera bioquímica y trabajo en una planta de alimentos, pero siempre me ha interesado mucho la psicología y el psicoanálisis, y pues llegué aquí a la bioenergética y me gusta mucho. Y bueno, aunque no tengo formación ni me dedico de lleno a eso, pues me gusta mucho y disfruto mucho las clases y todo lo que he estado aprendiendo. Bueno, ¿estamos? ¿Alguien más? No quiero dejar a nadie sin poder decir. Bueno, vamos ¿sí? ¿Alguien? Sí, mi nombre es Neifi Khan, soy del Neifi, sí. equipo de Mérida, Yucatán, y me dedico a la psicología comunitaria y también a la parte de la psicoterapia humanista. También sé dar masajes bioenergéticos. eh, Previamente hice teatro en espacios abiertos, expresión corporal y yoga. Entonces me interesa mucho cómo el cuerpo es la entrada a la conciencia, y actualmente lo que estamos estudiando, cómo se puede formar la identidad de un cuerpo comunitario, colectivo, ¿no? Cómo todas las habilidades se dan en la relación y son socioemocionales también.
Mm. Bueno, les escucho y la verdad es que más que meterme con los conceptos freudianos, me dan ganas de poder contarles todos los proyectos de investigación, las prácticas, digamos, todos los que vengo haciendo en mi campo hace muchos años, ¿no? Que me parece que se acerca mucho más a sus búsquedas o sus intereses. Pero por ahí, alguito de eso para el segundo encuentro, ¿no? Lo podamos pensar y compartir, y hoy me meto más con estos conceptos, igual intentando pensarlos a la luz del momento en que nacieron y a la luz de algo de lo que nos han aportado, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezamos para hablar de psicoanálisis? En principio, lo primero que me surge para decirles de por qué, a pesar de las diferencias, ¿no? Que con la práctica, los años, el acercamiento a los sufrimientos de los pueblos, de las comunidades, de las comunidades también, ¿no? Porque, como decía ahí también un psicoanalista un poco olvidado, Pigeon-Rivière, Enrique Pigeon-Rivière, las comunidades o donde se nace también genera marcas en los cuerpos, ¿no? Y esas marcas van a tener mucho que ver con un concepto del psicoanálisis que tiene que ver con la noción de marcas. Marcas ahí que se va teniendo en las vidas, en las vivencias, no nos olvidemos de eso, que es lo que Freud intenta empezar a pensar. Y es una de las cosas más lindas que dice en sus conferencias de introducción al psicoanálisis, ¿no? Intentar recordar que el psicoanálisis no es algo sencillo ni de transmitir, ni algo sencillo de practicar, porque una de las cosas que genera es sobre los otros el acercamiento a cosas que dolieron mucho, digamos, ¿no? Y si no se quiso saber más acerca de eso, es porque dolió. Entonces, traer eso y traer, entre otras cosas, para su época, la importancia de la palabra, no es algo que haya sido muy bien recibido, ni en la época que teorizó, y por ahí podríamos decir que sigue siendo hasta revolucionario en nuestros tiempos, ¿no? Volver a poner palabra. El psicoanálisis, lo más lindo que tiene es algo de eso, la revolución de la palabra, el poder aportar que en la palabra se puede transmitir mucho más que el propio significado de lo que se dice. Y ese es, les diría, y sigue siendo uno de los mayores aportes que ha hecho el psicoanálisis al sufrimiento. Digo esto también porque el primer texto que vamos a trabajar sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, un texto de 1893, es un texto que nace con Freud todavía estudiante, ¿no? Que se acercó primero a esa clínica tremenda, la Salpêtrière, en Francia, y que se acerca a esa clínica, y digo tremenda porque no nos tenemos que olvidar, hay un autor que lo describe muy bien, que es Michel Foucault. Ahí Patrick, que viene de la antropología y demás, tal vez en algún momento lo leyó, y otras personas también, en un libro que se llama El nacimiento de la clínica. Michel Foucault relata de un modo muy brutal lo que fue el nacimiento de la clínica, ¿no? El nacimiento de la clínica, donde lo que había en los hospitales psiquiátricos, además tenemos que sumarle a esto la cuestión también del género, ¿no? Freud comienza con el trabajo sobre la histeria, y en ese trabajo sobre la histeria, mujeres sufrientes en hospitales psiquiátricos, que lo que recibían, no solo mujeres, pero en su mayoría, era castigos corporales. O sea, dicho en términos de Foucault, torturas, ¿no? Sobre los cuerpos. No sé si saben algunas de esas torturas, cuáles eran, pero algunas eran los baños de mucho tiempo en aguas congeladas, ¿no? O en las aguas que hubieran hasta que se despedazara la piel,
Otras eran, bueno, las prácticas de la lobotomía, las prácticas de, un poquito después incluso, del electroshock, ¿no? Digamos, cuerpos que sufrían eso, prácticas muy tremendas. Y lo que hacía Charcot en medio de eso, que fue, por supuesto, de los primeros maestros para ese Freud estudiante, era con incorporar algo diferencial en esas prácticas, que era empezar a ubicar que tal vez en algo de lo que se conocía como las histerias, histeria que además proviene de la idea de útero, ¿saben? Y que estaba muy asociada a las mujeres, lo que vamos a llamar las histerias de conversión. ¿Saben lo que es una histeria de conversión o por qué se dice de conversión? ¿Alguien que quiera decir algo de conversión? ¿Sobre qué se convierte? Era como que canalizaban una parte del cuerpo y generaba un síntoma. Exacto, o sea, habría algo que pasa directamente al cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una parte del cuerpo podía quedar paralizada y lo que decía, entre otras cosas, Charcot, era que podía, mediante la hipnosis, trabajarse algo de lo que había generado la posibilidad de de esta conversión, ¿no? Freud eran grandes espectáculos, además, se dice. Yo los voy a sumar por si les interesa después, o recomendar incluso, un documental de Rudinesco, que muestra muy bien esto que les estoy diciendo, ¿no? Les voy a dejar un link ahí, David, después, para quienes lo quieran ver. Saben, Elizabeth Rudinesco, una historiadora del psicoanálisis, que muestra este primer tiempo del nacimiento del psicoanálisis en función de estas formas, ¿no?, de trabajo que habían capturado, entre otras cosas, a Freud, pero no solo a Freud, sino a toda su época. Y digo toda su época porque grandes personalidades de la cultura y demás iban a ver estos grandes espectáculos histéricos, a modo de eso, de espectáculo, y el lugar que ocupaba en ese momento Charcot, y bueno, Breuer en su momento también, era este del gran hipnotizador de mujeres, ¿no? Sobre todo de mujeres, para intentar allí lograr este beneficio a través de esta palabra que venía a inducir, y en ese caso era una inducción al recordar, al sueño y demás. Uso la palabra inducción intencionalmente porque es algo que va a retomar Freud después bastante, primero porque en Charcot esta idea aparece ligada a la noción de sugestión, ¿no? Y después en la hipnosis y en el trabajo que intenta hacer Freud después para pasar de lo que fue el trabajo de Charcot a lo que después aprendió con otro de sus maestros, que fue Breuer, y después terminó trabajando más en lo que era el método psicoanalítico, va habiendo un viraje que va pasando de la sugestión a cierto modo de trabajo que tiene el analista por sobre el paciente y que va a necesitar de un concepto central como concepto del psicoanálisis, que es la transferencia, ¿no? Pero de ese pasaje de la sugestión, hipnosis, transferencia, va a haber todo un proceso ahí central del psicoanálisis, que es como el corazón, les diría, del proceso psicoanalítico. Y digo el corazón porque transferencia e inconsciente, podríamos decir, son dos aportes centrales para el psicoanálisis, ¿no? Y la transferencia, bueno, podríamos ver de qué modo ha ido mutando esa idea de sugestión de Breuer ahí. Bueno, vamos directo a algunas de las cosas que va diciendo el texto, concretamente. Les digo qué texto es, después vemos si lo podemos sumar, quien lo tiene lo tendrá para leer, igual les voy a dejar una ficha sobre estos conceptos también para que lo puedan ir viendo.
El primero es sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, texto de 1893, en donde una de las nociones centrales ahí que venía trabajando Charcot era la idea de que había un trauma, noción importante también, que era equiparable ese trauma que se vivía o que podía ser vivenciado. La primera idea era que siempre era un trauma que se había vivenciado, podía ser equiparable a la vivencia que se tenía de la parálisis de sugestión y que podía generarse por sugestión verbal. Esto es, si en su momento el decir, a través de la hipnosis, por ejemplo, tanto en Breuer como en Charcot, podía generar que alguien tuviera una parálisis, si durante la sugestión se le da una indicación sobre esa parte del cuerpo, decía que esto, en la vía de lo que les ocurría como padecimiento sin la sugestión, podía ser equiparable la indicación del médico a la vivencia del trauma o de un trauma. Después nos vamos a ir metiendo con esto de qué es o qué pudo haber sido la vivencia de un trauma. Van a diferenciar entonces esta idea de que habría una dimensión de una vivencia traumática inicial, de la que posiblemente nada se recordaría, y es a través de la posibilidad de, en ese momento, hipnotizar a alguien, o sea, inducir a alguien a que recuerde, a través de la hipnosis, que podría recordar esto y tener una vivencia de abreacción, vamos a decir. La palabra utilizada va a ser abreaccionar, o sea, una descarga que permitiría conectar la relación de que pudo haber tenido alguien de una vivencia no recordada, traumática, con una carga de afecto, tengo que decir muchas palabras y muchas explicaciones ahí, pero esa carga de afecto la tenemos que empezar a ligar a la idea de precisamente eso, cargas. La noción de carga y fuerza va a estar mucho en el psicoanálisis, la noción de carga y de fuerza. Son las nociones como centrales de este Freud que viene de la neurología, en principio, que está intentando pensar la relación de un cuerpo que no funciona solo en dimensión de lo orgánico, sino que lo orgánico va a ser lo orgánico vivo. Cuando digo lo orgánico vivo vamos a tener que decir mucho después ahí, pero estoy intentando pensar en el primer Freud. La palabra primera que les va a aparecer, para los que alguna vez escucharon algo de la teoría de el desarrollo que trabaja Freud, va a ser libido, ¿no? Vamos a decir ahí carga sexual, libido. Pero en este primer Freud que vamos a ubicar todavía en lo que algunos le llaman el prepsicoanálisis, todavía la noción que usamos es fuerza, es energía, es carga. ¿Sí? Esas son las palabras que vamos a empezar a encontrar y después van a aparecer directamente ligadas a la noción de afecto. Entonces vamos a encontrar afecto y representación, que son algunas de las nociones que va a empezar a trabajar Freud para intentar explicar el proceso por el cual se daba la parálisis histérica. ¿Sí? Pero recuerden esto, las asociaciones de ese cuerpo, en principio, de ese cuerpo que puede paralizarse y que puede lograr, que Freud quedaba deslumbrado con eso, a través de la hipnosis, perder, por ejemplo, la posibilidad de una parálisis para caminar, es un cuerpo que está cargado para Freud y que esa carga en esa parte del cuerpo podría estar ligado a algo traumático que ya no es recordado. Para Freud esto era central y empieza a ubicar en esta idea de trauma. Vamos a encontrar que también hay distintos momentos del trauma en distintos textos y cómo va elaborando esta idea de trauma. Una noción que va a tener que ver con
el aporte que empieza a hacer el psicoanálisis respecto de que habría algo en la vida normal, en la vida cotidiana, que puede resultar inconciliable, ¿no? La palabra que vamos a usar es esa, es inconciliable con la vida cotidiana, inconciliable, y cuando decimos vida cotidiana tenemos que decir muchas cosas ahí. Después vamos a encontrar que lo que termina diciendo respecto a la idea de que algo es inconciliable con la vida cotidiana, va a decir con la moral, ¿no? Va a decir es inconciliable con la moral, es inconciliable con la posibilidad de desear eso en una época, de que eso hubiera sido posible, trae montones de ideas ahí, fantasías, lo encubridor, bueno. Pero en este primer Freud lo primero que dice es, habría algo en lo traumático que se liga a la dimensión de lo inconciliable, ¿no? Y dentro de eso inconciliable, entonces, hay un olvido, hay un no poder soportar eso y entonces que eso se quede en otro plano, ¿sí? Todavía no está ahí la noción de inconsciente, pero empiezan a estar estas ideas. ¿Hasta acá se sigue esto que digo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Sigo. Para eso entonces va a empezar a ubicar, es que una noción que nosotros vamos a necesitar bastante es la noción de aparato psíquico. Vamos a encontrar una noción de aparato psíquico que es de la primera tópica freudiana, y después algunas cuestiones que van cambiando en lo que va a ser la segunda tópica freudiana. Lo que les adelanto de esto es que la primera tópica freudiana tiene la noción de pensar que hay una dimensión de la conciencia, ¿sí? Que es de la que sabemos, de la que conocemos, una dimensión que puede advenir a la conciencia, pero de la que en nuestro cotidiano no recordamos o no está presente, podemos hacer que venga o que se vuelva consciente, y una dimensión de lo que vamos a llamar por ahora lo no consciente. Después le agrega a esa noción de lo no consciente la noción de inconsciente. Pero para eso va retrabajando muchas cosas, ¿no? Algunos, de hecho, dicen que la noción de inconsciente ya estaba en Nietzsche, no fue un invento de Freud, ¿no? Nietzsche, ¿saben quién es? Un filósofo que no estaba en Freud. Incluso la noción de ello, que Freud después trabaja en la segunda tópica, también se dice que ya estaba en Nietzsche, ¿no? Digamos, siempre traemos al gran inventor de conceptos, en la gran mayoría siempre algo hay antes de que se invente o algunas cuestiones están presentes ahí. Lo mismo la idea de psique o de aparato psíquico que tenemos que también empezar a ubicar. Si yo les digo, y esto es bastante difícil a veces, bueno, ¿dónde está el aparato psíquico? ¿Qué es lo primero que piensan? Por ahí para quienes no hicieron, ¿no? Psicología antes, pero ¿dónde está? En el cerebro, En el cerebro, ¿qué más? en la emoción. Yo escucho, ¿eh? Escucho. ¿Qué piensan? Bueno, ahí les dejo otra recomendación chiquita de lecturas. Y estas son lecturas no obligatorias, por supuesto, ¿no? Pero que las pueden tener presentes. Hay un libro de Rudinesco que se llama El inconsciente explicado a mi nieto, ¿no? Que es muy lindo y que se los recomiendo ahí también, de lecturas bastante sencillas, pero muy interesantes. Una de las cuestiones es que para ubicar el modo en donde Freud necesita empezar a teorizar, y uso esa palabra como muy importante, teorizar esta idea de lo que va a ser el psicoanálisis, el trabajo clínico, la situación, y digo la clínica porque lo que hace Freud es crear el psicoanálisis a partir de la clínica, ¿sí? No es una teorización vacía, nace de la clínica permanente, del trabajo clínico. Va a ser una necesidad, insisto en esto, lógica de teorizar,
Y la teorización del aparato psíquico está basada en una dimensión de una locación, podríamos decir, que no tiene lugar, ¿no? Hay una dimensión de la memoria, hay una dimensión allí que podríamos ligar a algunas cuestiones del funcionamiento cerebral, pero como tal, si uno abre un cerebro, no va a encontrar el aparato psíquico, ¿sí? El aparato psíquico es una teorización de una modalidad de funcionamiento que necesita Freud para explicar la teoría. Entonces, igual que la idea de psique, y ahí la importancia, a remontarme a lo que decía antes, de algunas palabras, la noción de psique, de hecho, está muchas veces ligada a la noción de alma, ¿no? O viene de la filosofía ya ligada a esta idea, o al soplido, en algunos casos, esa dimensión más espiritual. Bueno, acá en la noción que intenta retomar Freud cuando habla de esta idea fuerte del aparato psíquico, es, insisto en eso, una modalidad de funcionamiento, que estaría dada sobre todo, y ahí retoma un montón Freud esta idea de las marcas o las huellas, después va a hablar de huellas némicas más adelante, que se van dando y generando algo del funcionamiento de un sistema que va a funcionar en las fuerzas entre el placer y el displacer, ¿sí? Tengan presente esto porque muchas veces tenemos la idea de ubicar, o bajo la idea más anatómica, la cuestión de ubicar rápidamente las cosas, y para el psicoanálisis la dimensión es una teorización que no es ubicable siempre, muchas de las cuestiones que se plantean, porque, y solo después, acá la única noción que tenemos es representaciones, solo después vamos a saber que tiene que ver con las marcas del lenguaje en el cuerpo, ¿sí? Pero por eso voy de a poquito, porque darles clases de psicoanálisis, bueno, decir lenguaje es decir, ya estoy hablando de Lacan, cuando sí estoy diciendo lenguaje, ¿no? Alguien que ya releyó a Freud, que habló de otras cosas, que habla de significantes, que habla, ¿no? De montones de cosas, el significante en la carne, bueno, todo eso es un psicoanálisis de relecturas de Freud. Este Freud que empieza allí con estas mujeres histéricas, estos cuerpos que se paralizan, esta idea de en el 1800 empezar a ubicar que algo de la palabra puede operar sobre los cuerpos, es un Freud que lo que va descubriendo es que hay algo que se puede volver inconciliable en la vida cotidiana y trae sufrimiento, ¿sí? Todavía estamos ahí. Pero les voy haciendo estas asociaciones de palabras con otras dimensiones para que vayamos viendo ahí. Todavía no está la noción de libido, ¿no? Pero está esta idea de carga, de energía, ¿no? De estas cuestiones que también pasan a los cuerpos. Y entonces, en este primer tiempo, ese funcionamiento del aparato psíquico va a estar ligado más a la idea de equilibrio, principio de constancia y homeostasis, ¿sí? Esas van a ser las nociones centrales de este primer tiempo. Hay algo que tiene que ver con impresiones psíquicas, energías psíquicas, le dice montos de afecto. Suma otra cuestión, sumas, dice, de excitación. Esto nos va a importar del primer Freud, que dice sumas de excitación y que después lo vamos a ligar cuando veamos 3 ensayos de una teoría sexual, que es un texto muy importante en la teoría freudiana, que se ve siempre cuando se ve psicología del desarrollo y demás, que es la importancia que tienen las etapas, algunas lo escucharon esto, ¿no? Las etapas, la oral, la anal, la sádica, en la evolución o las marcas que vamos a decir ahí desde la niñez, desde el nacimiento hasta la pubertad, ¿no? Pero todavía no está ese tiempo. En este Freud hay una idea de lo que va a ser después esta construcción. Entonces, en el primer tiempo de lo que habla es de sumas de excitación sobre el cuerpo, afectos, marcas, huellas, energía psíquica, ¿no? Y que en esa necesidad que tendría el organismo, este Freud que todavía intenta pensar un aparato psíquico y a su vez reconoce este organismo que puede paralizarse, lo que dice es,
siempre va a buscar lo biológico, fisiológico del cuerpo, el principio de constancia, o sea, el equilibrio, ¿no? Y en ese equilibrio, entonces, cuando se encuentra precisamente con cierta energía, que además la liga a la energía eléctrica, digamos, en ese momento todavía la liga a la energía eléctrica, dice una energía eléctrica que va de un sitio a otro, ¿no? Que puede aminorarse o descargarse. La idea de la descarga, tengamos presente la noción de descarga, porque la noción de descarga es la que después va a la idea de abreacción, ¿no? Pero dice, esto que puede descargarse, dice, puede hacerlo de un modo habitual o puede hacerlo a través de la histeria de conversión. ¿Cuál sería el modo habitual? Es muy interesante ver que a veces cuando hay una impresión psíquica de afecto, algo que molesta, puede llorarse, dice. Llorarse, insultar, utilizar algunas palabras, ya que en nuestra cultura tenemos esa dicha, dice Freud en el texto, para intentar aminorar la descarga, ¿no? Pero dice, ¿qué pasa cuando no puede aminorarse la descarga? O sea, lo único que se hace es condensar algo de esa excitación, solo condensa, bueno, después vamos a ver que otra de las formas de las descargas no es solo para Freud ahí el llorar, el insultar y demás, sino claramente va a ser la posibilidad de las relaciones sexuales, la descarga sexual, ¿no? Va a empezar a trabajar eso. Este primer Freud todavía dice eso, la idea de una descarga, todavía ahí no empieza a hablar de sexualidad, pero ubica esto, que habría algo que se tensa en el cuerpo, ¿no? Que genera esta cuestión fuerte ahí de suma de excitación y que necesita ser descargada. Y si no es descargada, se genera una conversión, ¿no? Algún ejemplo ahí dice que algunas histéricas terminan generando en relación a algunas palabras o alguna vivencia que tuvieron y dice, y terminan simbolizando usando palabras de manera literal. Por ejemplo, y da un ejemplo de una histérica que a través de la sugestión logra decir en la hipnosis que ese tremendo dolor de cabeza que tenía en la mitad de la frente estaba relacionado con la mirada de esa abuela que ella había sentido en un momento que le penetraba la cabeza, ¿no? Y de este ejemplo concreto dice así, suelen decir de modo, tomar de ese modo muy literal la relación con un dolor, ¿no? O algo que termina paralizándose en el cuerpo, ¿sí? Ahí estamos en este Freud que les decía del primer tiempo. Después escribe concretamente sobre el texto que se llama Sobre la psicoterapia de la histeria. Les recuerdo, el que les dije antes es sobre los mecanismos psíquicos de los fenómenos histéricos. El texto que les digo ahora se llama Sobre la psicoterapia de la histeria. Y acá empieza a hablar más concretamente de lo que va a ser el método catártico. Lo va a llamar así, ¿no? Dice, la idea del método catártico es permitir abreaccionar, o sea, liberar mediante la palabra lo que no había podido ser descargado. ¿Cuándo? En el momento en el que se vivió una situación traumática. Acá todavía no están los dos tiempos del trauma. Va a llegar después a eso, ¿sí? Pero fíjense cómo de a poco va ligando esto, ¿no? Habría una experiencia traumática, en esa experiencia traumática algo que no se pudo descargar y la palabra en el método catártico permitiría la posibilidad de esa descarga. También dice ahí, pero ojo, dice Freud, porque permite la descarga, pero no solucionar los problemas de raíz, ¿no? Y ahí se va a empezar a separar un poco de Breuer, se empieza a separar de esta idea
de que no se trataría solo de hacer consciente lo inconsciente en el proceso de hipnosis, sino que habría representaciones patógenas inconciliables, dice, que operan como fuerzas fuertes y que lo que genera son síntomas. Y esto, la generación de los síntomas, no se trata solo de poder recordarlos y entonces asociar la palabra. Porque, dice, cuando nos ponemos a trabajar en la idea de encontrar la relación con la contracción del síntoma o intentar hacer que estas pacientes se encuentren la relación con el momento en el que empezaron a tener el síntoma, nos encontramos con otro problema, dice Freud. ¿Cómo podemos llamar ese otro problema? Resistencias. ¿Sí? Entonces ahí otro concepto importante del psicoanálisis es que Freud se empieza a dar cuenta de que, bueno, hay un trauma, dice acá, además de ese trauma, hay algo que se vuelve inconciliable, eso inconciliable va a otro lado, no es consciente, dice por acá, no sirve el método de la abreacción o el método catártico, pero hasta ahí, porque hay algo en la contracción del síntoma que también no es tan fácil de desarticular por el lado de hacerlo consciente solamente, ¿no? O de ligarlo a la palabra. Entonces, con estas dificultades, y se los voy contando también así para que vean, porque esto es muy importante de transmitir para quien no estudió psicoanálisis, que lo que va haciendo Freud con su teoría es una dimensión trabajosa en donde va paso a paso en relación a lo que va viendo en la clínica y va negando muchas veces cosas que va diciendo. Y otras las va sumando en la teoría, ¿no? Las va aportando. Y me interesa ubicar esta posición de Freud que está intentando pensar, y está intentando pensar su época también, porque por ahí para nuestro segundo encuentro voy a trabajar un poco más sobre la importancia de una época, pensar una época y pensar el síntoma, ¿no? En función del psicoanálisis. Pero una de las cuestiones que Freud notaba fuertemente en la época, y por eso vamos a ligar a Freud que insiste en ubicar en la dimensión del afecto y del problema de la teoría, digo la teoría porque esta fue una ruptura en el psicoanálisis, que es que Freud insiste en que la energía es sexual, ¿no? Y que la fuente del trauma tiene que ver con marcas en relación a lo sexual, que lo vamos a ver en un ratito, pero una de las cuestiones más importantes de Freud y ubicar el problema en la sexualidad también tiene que ver con la época y con que estas mujeres con las que empezó a trabajar, también en esta clínica, vivían en una época, bueno, en donde la posibilidad de la relación con su cuerpo y la sexualidad no estaba, ¿no? Fácilmente vivible, ¿no? O con posibilidad de descarga, como podríamos ubicar en ese primer Freud que ubica algo de esto, ¿sí? En la clínica. Bueno, entonces ubica dos cuestiones ahí. La resistencia, dice, y otro mecanismo que empieza a pensar en relación al mecanismo al método catártico, y es el mecanismo de la represión. Entonces dice, por un lado habría algo que no nos podemos acercar y por el otro podría funcionar o podría estar presente entonces una represión que hace que algo no pueda ser consciente. Después vamos a ir viendo cómo opera el mecanismo de la represión, lo trabaja mucho también en otro texto que es la interpretación de los sueños, vamos a ir viendo eso, pero acá está comenzando a decir estas cuestiones, ¿no? Entonces no es fácil acercarse al recuerdo, le llama así, recuerdo patógeno, vivencia traumática inicial. Son, dice, como eslabones de una cadena, hay una triple estratificación de lo consciente a lo inconsciente. Dice, el analista se puede encontrar a medida que va escuchando
lo que los pacientes van diciendo, y acá hago una pausa, decir lo que los pacientes van diciendo va a tener distintos momentos. El momento en el que se escucha lo que el paciente dice a través de este paciente dormido o este paciente en estado de hipnosis. Después, el momento en donde se escucha más cercano ahí a Charcot, a Breuer, que trabaja muchísimo el método de la hipnosis, y después de un Freud que sigue trabajando esta línea, pero alejándose ya de la cuestión de la hipnosis y empezando a sostener la idea de que puede servirle simplemente poner la mano sobre la frente. Poner la mano sobre la frente puede significar la posibilidad de que alguien empiece a recordar lo olvidado o empiece a ponerle palabras a eso que había olvidado. Después dice, bueno, esa cuestión de la mano sobre la frente, sí, le puede poner palabras, pero dice, hay muchas veces que llega a decir, mis histéricas me mienten, dice en un momento, ¿no? Después dice, no todas son hipnotizables, ¿no? Se va encontrando cada vez más con ciertos obstáculos en la labor del analista y va teorizando distintos momentos de su teoría en relación a estas dimensiones. Acá, en este Freud de la psicoterapia de la histeria, lo que dice es que uno se puede encontrar en el discurso, entonces, una triple estratificación. La primera es que alguien narra como si fuera archivo, como si fuera recuerdo, con dimensiones de memoria muy concreta. Dice que no las podemos, tendríamos que llamar a otros para saber si son reales o no, dice, pero aún así se narran de manera lineal y cronológica. Y dice, pero también hay otras narraciones en donde vamos encontrando que hay una, lo llama así, estratificación concéntrica en torno al núcleo patógeno. Y dice, cuanto más nos acercamos a lo que él le llamaba en ese momento el núcleo patógeno, más es cómo opera la resistencia. Entonces, ¿qué notaba en la clínica? Decía, bueno, por ejemplo, nos encontramos con que hay algunos discursos que es muy difícil llegar a las relaciones que pueden tener con el momento traumático, con el momento de generación del síntoma. Y una de las cosas que hay que intentar pensar, lo dice por primera vez en este texto, es la dimensión de la confianza que tenga el paciente en el médico. Eso que le llama en su momento, fíjense que las palabras que usa, además, es médico, es paciente, después va a cambiar a analista, pero él trabaja mucho la noción de médico porque, no sé si esto lo saben, y lo saben todas las personas que están escuchando esto, pero en un principio, para ser psicoanalista había que ser médico, ¿sí? La separación entre el psicoanálisis o la clínica psicoanalítica de la medicina tiene muchos procesos y tiene que ver con dónde se transmitió el psicoanálisis, dónde se aprende el psicoanálisis y las formas validadas o no de esa transmisión, ¿no? Bueno, simplemente, para quienes no saben de esto, el psicoanálisis nace como Freud que teoriza, que intenta pensar desde su práctica en la Salpêtrière, pero después continúa muy ligado a lo que vamos a llamar un pequeño grupo, ¿no? Un pequeño grupo que es el grupo de los jueves, que es un grupo donde se juntan a pensar la clínica y en donde algunas de las personas que formaban parte de ese grupo van teniendo disidencias con la teoría freudiana, se van acercando más, menos. Así que lo que conocemos como la transmisión del psicoanálisis es una transmisión que siempre se dio a través de escuelas, o sea, es una transmisión privada, no es una transmisión que haya sido ni pública ni que estuviera ligada a la universidad. A veces tenemos esa idea, muchas veces, de que
ser psicólogo o recibirse de licenciado en psicología es ser psicoanalista, pero se está muy lejos de eso. La formación en psicoanálisis es una formación a través de escuelas. La escuela, además, sí estaba todo el problema de la legitimación ahí, ¿no? Problema con el que Freud luchó años. Primero, la legitimación de una práctica para intentar ver si es científica o no. Primer problema, ¿no? En los escritos de Freud aparece esta idea de muchos médicos diciéndole vine a traerles la peste, ¿no? Pero entre otras cosas, también un Freud que se pelea por legitimar esa práctica en torno a algunos conceptos que sean validados, ¿no? Porque intentaba dar cuenta de dimensiones, como les decía antes, esto que no está en ningún lado, la carga, la energía, después la dimensión de lo sexual como etiología del trauma, que lo voy a aclarar en un ratito, pero todo esto no era bienvenido en el 1900 y mucho menos que esta transmisión era algo dado a partir no de las grandes academias, en ese momento muy ligadas a la observación y la medición, ¿no? Así que gran revolucionaria la idea de la palabra y sobre todo la asociación entre la palabra, el cuerpo y la sexualidad. Entonces, en esta importancia que empieza a tener el lugar que el paciente le dé al médico, le llamaba así, va a decir, ese es el lugar de la confianza. Eso después lo va a retrabajar bajo la noción de transferencia, al punto tal que va a tener sentido el análisis o la clínica solo a través de la noción de transferencia o devolver la posibilidad de hacer de una neurosis de transferencia, ¿no? Eso que pasa en la relación entre el analista y el paciente. Si la transferencia no opera, no se da, no ocurre, no acontece, no hay análisis posible. Y eso también lo tenemos que tener muy presente, ¿sí? Esto lo decía Freud en sus comienzos, ¿no? Pero bajo las prácticas, incluso hasta bajo las prácticas que se han mezclado, ¿no? Entre lo que es la clínica, el hospital, el psicoanálisis o la práctica psicológica ampliada, se pierde muchas veces esta idea de que si no hay transferencia, no hay posibilidad de lo que Freud le llamaba, muy entre comillas, la cura, que le vamos a llamar mejor producción de mejorías, ¿no? O algo de eso, aprender a vivir un poco mejor muchas veces. Bueno, es en el texto de 1896, el texto que se llama Nuevas conceptualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, que empiezan a aparecer algunos otros términos. Un término importante ahí es que empieza a hablar de neuropsicosis y dice neuropsicosis ubicando dos dimensiones, va a decir la histeria y la neurosis obsesiva. En ambas va a ubicar la importancia que tiene la relación entre una representación y un afecto, cómo se van manejando esta representación y este afecto en relación a cuando algo se vuelve inconciliable en función del trauma, pero le agrega otra dimensión más, que es la dimensión de que algo del aparato psíquico podría funcionar a modo defensivo. Y defensivo, vamos a decir, o vamos a empezar a hablar de la idea de defensa, de que para mantener la constancia, la homeostasis, la posibilidad de lo conciliable, el seguir viviendo o estar en la vida, una de las cosas que va a ser necesario es defenderse de eso que se vuelve inconciliable. ¿Cómo se defiende? Bueno, ahí va a empezar a encontrar o a ubicar algunas cosas. Dice que puede haber defensas nocivas o puede haber defensas con las que andamos viviendo, ¿no? Vamos a ubicar algo de eso. Entonces, el texto Nuevas conceptualizaciones sobre la neuropsicosis de defensa dice, hay algo en relación a la sexualidad que opera, primera vez que lo menciona, que opera en relación a la necesidad de defenderse.
¿no? De algo que se vuelve inconciliable. Dice, es en todos los casos que la sexualidad tiene algo que ver, y si hubo algo que se volvió traumático, retoma la noción de trauma, es porque operó en dos tiempos. La idea del trauma en dos tiempos va a ser muy importante, va a seguir siendo importante en la clínica a la hora de pensar las dimensiones, por ejemplo, de los abusos, ¿no? Lo vemos mucho en la clínica esto. Y Freud lo había teorizado por 1896. Dice, pudo haber una vivencia, un conflicto psíquico, que fue vivenciado sobre todo en lo que le llama él la etapa infantil. Esa etapa infantil pudo haber tenido una marca que se volvió inconciliable porque puede haber estado ligada a un exceso de lo posible de ser tolerado por ese cuerpo, y además la imposibilidad de representar ese exceso, imaginemos allí también un abuso, ¿no? Porque no hay representaciones todavía o palabras para ubicar en relación a esa vivencia en el cuerpo. Dice, sin embargo, hay un segundo tiempo del trauma, que es el tiempo que se da por lo general en la pubertad. Dice, en donde vuelve a haber allí alguna asociación con otra vivencia propia de la pubertad, de la elección. Vamos a empezar a usar palabras que luego las vamos a retomar con el trabajo que hace Freud en el texto acerca de las etapas infantiles, que es la idea de la elección de objeto, ¿no? De objeto sexual. Pero todavía no llegó a eso, y acá dice, simplemente la noción fuerte es la de maduración. Bueno, un término que se usa mucho en psicología del desarrollo, horrible el término, ligado a, ¿no?, la idea de la maduración, de que algo madura, ¿no? Muy criticado por algunos analistas de las teorías del desarrollo, pero habría una idea de que entonces en la pubertad se vuelve sobre esta primera vivencia traumática y cobra otro sentido, ¿no? Y recién ahí, en este segundo momento, el de la pubertad, entonces aparecería el síntoma, ¿sí? O la posibilidad del síntoma. Esto para Freud es muy importante, lo trabaja en ese momento como los dos momentos del trauma. Pero dice que también nos defendemos todo el tiempo de vivencias o de algunas cuestiones que tenemos, y una de las formas en que nos defendemos es el desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, algo puede desplazarse de una vivencia de afecto ligada a una representación y después pasar a otra representación, y que ese cambio o sustitución por otra representación no sea problemático. Después va a terminar diciendo que esto es, por ejemplo, cuando sublimamos, ¿no? Cuando llega la noción de sublimación en el arte o lo que sea, cambiamos representaciones, las sustituimos en relación a algo que podría estar ligado a una energía sexual, pero eso es conciliable con la vida cotidiana. Dice, sin embargo, puede ser nocivo, ahí da el ejemplo de la histeria y la neurosis obsesiva, cuando el conflicto psíquico que fue olvidado desvió directamente al cuerpo, en el caso de la histeria, o desvió a otra representación que, cuando desvía, toma mayor carga que la que tenía en la representación habitual, y le da a eso, por ejemplo, un valor que no tiene. Y a eso le va a llamar fobias. Dice, por ejemplo, si se desplaza una representación de una vivencia traumática, representación y afecto allí, ahora la representación del insecto, ese afecto que pasó ahora en este desplazamiento al insecto va a hacer que se le tenga un temor desmesurado a los insectos, y eso es en relación a ese desplazamiento que se dio sin saber nada de ese desplazamiento, ¿no?
Dice, bueno, pueden ser un insecto, puede ser la lluvia, puede ser las tormentas. En realidad, de cualquier modo puede darse ese desplazamiento y a partir de allí intenta dar cuenta de algo de lo que luego va a llamar fobias y también neurosis obsesivas, ¿no? Que dice que se dan por estos desplazamientos entre la carga y el afecto. Algunas de las cuestiones que nos vamos a encontrar en nuestro próximo encuentro y que van a tener que ver con la sexualidad infantil, va a tener que ver con lo que él trabaja en el texto ligado a la fórmula canónica, ¿no? Que es esta idea del trauma en 2 tiempos. Y nos trae una dimensión ahí que después va a ser muy cuestionable, ¿no? También, y que la vamos a retomar, sobre todo ligada a la cuestión de género. Pero dice que la vivencia inicial sexual de la infancia, que no genera síntomas en ese momento, retorna, y ahí la palabra que empieza a usar es, recuerden que está la idea de represión en este Freud, dice, retorna desde lo reprimido, produce síntomas, los produce en ese segundo momento, en el momento de la madurez sexual, ¿no? Haciendo revivir el trauma. Esta idea del trauma que revive, para Freud va a ser muy importante después ligado a la noción de transferencia, porque va a decir que en el lugar del analista y la transferencia, lo que habilita en eso que él va a llamar neurosis de transferencia, ¿no? Es la posibilidad de revivir lo traumático, pero bajo otra idea, ¿no? Que es recordar, repetir, reelaborar. Pero es otro texto y llega más adelante en Freud. Acá, este primer Freud de todavía el 1900 empezaba a ubicar una idea ligada de que había algo de lo reprimido que volvía, que tendía a revivirse, ¿no? Y que la represión actuaba haciendo que de esto no se supiera nada, ¿sí? O no se recordara al menos. Y ahí ubica 2 cuestiones. Dice que en la histeria, por lo general, la vivencia que se tuvo en la niñez y la asocia a las niñas, ha sido una vivencia traumática pasiva, ¿no? Empieza a hablar de una posición de las niñas como una posición pasiva y dice que, en cambio, la neurosis obsesiva, que es algo más encontrado en los varones, dice la posición de esta primer vivencia infantil, por lo general ha sido una vivencia más activa, una vivencia que ha tenido cierto grado de placer, ¿no? Cuestionable, este Freud que plantea algo de esto, pero que va a estar muy presente después, esto que empieza a decir acá, en la fórmula canónica de los 2 tiempos del trauma, con lo que después trabaja en 3 ensayos de una teoría sexual, ¿no? Que es un texto muy importante allí, y en donde ubica algo de la salida del Edipo, la noción de Edipo, la salida para el niño, para la niña, hace toda una distinción que, bueno, por ahí les invito a la próxima que podamos repensar, cuestionar y, como les decía, pensar en función de las épocas, ¿no? Y de algo de lo que vivimos allí. Emiliana, ¿querías decir algo? No, que para no enojarse con Freud hay que entenderlo en su contexto, porque si no, lo vas leyendo y a veces como que te genera cierto, eh, no sé, bronca o enojo. Pero si lo entendés en su contexto, la verdad que fue súper revolucionario. Sí, y Así por que eso insisto en eso, insisto en tomar este Freud que empieza, que está pensando, que trae concepto, que dice, bueno, vi esto, vi lo de lo inconciliable, después lo veo que tiene que ver con lo sexual, con los niños, que hay una vivencia, que tal vez fue pasiva en las mujeres, que tal vez no, y en esa época está intentando teorizar eso que muchas veces se termina transmitiendo desde un psicoanálisis, les diría, de divulgación, ¿no? Lo mismo que pasa con la noción de Edipo, con dimensiones muy cristalizadas, muy fijadas, muy confundidas, incluso de lo que el mismo autor fue haciendo con su teoría, ¿no? Algunos dicen que pensar el psicoanálisis o
o leer a Freud, habría que leerlo simplemente desde las notas al pie de sus escritos, ¿no? Digo, si uno trabajara las notas al pie, en realidad lo que vería serían todas las discusiones que está teniendo en su época, con quiénes. Bueno, saben que la gran pelea que tuvo, no solo con Jung, a quien se ubica como alguien que ha trabajado mucho, muy cercano, y que además era alguien que realmente Freud admiraba y Jung admiraba a Freud, ha sido la etiología sexual de las neurosis, ¿no? Que después vamos a empezar a ligar la noción de libido y que vamos a ir llegando a eso, ya les digo, para nuestro próximo encuentro. Pero ha sido un punto de ruptura. Punto de ruptura que también estuvo presente para Breuer, uno de sus maestros, cuando Freud empieza a ver estos dos tiempos del síntoma y encuentra la etiología sexual de las neurosis allí como algo importante. Bueno, hay otro texto que se llama sobre la justificación de separar la neurastenia de las neurosis de angustia. Es un texto que se los nombro simplemente porque acá ubica dos cuestiones. No se olvida nunca del principio de constancia del cuerpo, del aparato, pero empieza a teorizar la noción de angustia, ¿no? Y sobre todo la noción de angustia la empieza a teorizar como algo que pasa directamente al cuerpo y no puede ser elaborado. En función de esto que pasa directamente al cuerpo sin elaboración, empieza a teorizar dos cuestiones ahí, le llaman las neurosis actuales. Dentro de las neurosis actuales, bueno, no importan tanto los nombres para todo, pero la neurastenia, la neurosis de angustia, también ubica allí la importancia que tiene ¿cómo se llama cuando? Hipocondría. La hipocondría, ¿no? Que son estas vivencias fuertes en el cuerpo en donde no hay posibilidad de elaboración psíquica, dice Freud, ¿no? Dice, la energía sexual en las neurosis actuales, lo nombra así en este texto de 1894-1895, dice, se muda directamente al cuerpo, no interviene ningún mecanismo psíquico. Y para esto dice, lo que debería descargarse, y acá trae la cuestión del coito, de la masturbación, bueno, a partir de la próxima sepan que voy a usar estas palabras a menudo, y las voy a usar porque están muy presentes en la teoría freudiana, ¿no? Esta idea de coito, masturbación, descarga sobre todo como descarga sexual. Y Freud ahí trae la idea, después me importa decir esto, como el coito ligado todavía a una idea de placer. Después vamos a ver cómo va trabajando, o de descarga. Vamos a ver cómo va trabajando esto, ¿no? Porque lo necesita retrabajar, y necesita retrabajar que un coito no necesariamente es descarga, ¿no? ¿Dónde se dan las descargas para el hombre, para la mujer? Lo retrabaja, después trabaja el enigma de la mujer, ¿no? En relación al placer. Digo, hay mucho allí por trabajar, pero simplemente les menciono esto. Hay un primer Freud que liga todavía la idea de coito a cierta idea de descarga o de abracción, ¿no? Muy patriarcal, muy masculina la idea freudiana allí de estas asociaciones. Pero dice, cuando algo no se logra descargar como debe descargarse, o quienes no tienden a descargar, ni por el coito, ni por la masturbación, esta tensión, recuerden esta idea de la tensión sexual que se incrementa, dice, esto se muda en angustia. Acá hay toda una teoría freudiana que va a retomar en el 3 ensayos de una teoría sexual. ¿Algo para decir, aclarar, preguntar en relación a esto? Bueno, estoy aclarando, el texto del que estoy hablando se llama
sobre la justificación de separar la neurastenia de la neurosis de angustia. Bueno, primera tópica freudiana, me interesa aclarar algo de esto, por ahí dejar unos minutos ahí a preguntas. La primera tópica freudiana la vamos a, les dije antes, ubicar en esta idea de consciente, preconsciente y inconsciente, que en un principio le dicen no consciente y después se anima a decir la noción de inconsciente. Insiste en la noción de inconsciente como un sentido dinámico. Algo así como, al principio, las fuerzas que no pueden llegar a la conciencia, todo lo que no puede hacerse, no puede advenir porque tiene que mudarse, porque si lo hace aparece una angustia insoportable, porque a veces es muy necesaria la escisión, la división, la represión, ¿no? Tengamos presente a este Freud que está diciendo esto. Lo inconsciente no es un juego para Freud en un principio, o ese lugar que teoriza porque está buenísimo, sino que es ese lugar que necesitan la teoría como necesario para dar cuenta de lo que no pudo advenir a la conciencia, lo que necesitó reprimirse. Y esto lo digo también porque vamos a empezar a encontrar en esta primera tópica con la noción de inconsciente la idea de marcas, o la palabra que voy a usar es huellas némicas. Recordemos que tenemos una noción importante ahí, la de huella némica, que estarían asociadas, y las huellas némicas, estoy hablando de un esquema, el esquema del Peine en Freud, un esquema de marcas o huellas némicas que estarían presentes en el aparato psíquico y que dan cuenta de una relación entre sí, estas huellas némicas, a partir de la cierta dimensión metonímica o de funcionamiento de relación o de asociación entre esas huellas o marcas, ¿sí? De esas huellas o marcas, que también las vamos a asociar a los recuerdos, o que Freud va a empezar a ubicar ligado a los recuerdos, va a empezar a decir Freud, y fíjense cómo es este mecanismo, ¿no? Que ese recordar, esa memoria, eso que tenemos, hay un punto en donde no puede ser recordado. El punto de lo que no puede ser recordado, para Freud, y traigo esta idea de la importancia que tienen las huellas némicas con la asociación, porque Freud en este momento está trabajando bajo la idea de la asociación libre. ¿Qué es lo que nosotros nos empezamos a encontrar en el método psicoanalítico y que conocemos hoy ligado al método psicoanalítico? Que ya no es el analista que sugestiona, el analista que hipnotiza, el analista que pone la mano sobre la frente, sino que es un analista que se ofrece a una relación de confianza del paciente con él y que, dice Freud, necesita del deseo del analista porque el paciente asocie para que haya transferencia. O sea, del deseo del analista en investigar, en indagar acerca de la asociación del paciente, ¿no? O sea, que la transferencia se da por esa relación que le ofrece al paciente cuando llega al consultorio, podríamos decir ahí, asocie libremente. Y en este asocie libremente está esta idea de que se podría ir acercando Freud a esta relación que tienen las huellas némicas entre sí, aunque no se recuerde. Estamos en la primera tópica, tengamos muy presente eso, porque a partir de esta idea de lo inconsciente que no puede advenir a la conciencia, no puede estar, es que vamos a llegar a lo que hoy más conocemos, ¿no? Que es cómo aparece lo que no puede aparecer. ¿Cómo se muestra lo que no puede aparecer? ¿Qué tienen para decir allí? Porque algo saben seguro, porque esto para quienes estudiaron psicología, por supuesto, pero para quienes no, circula en el imaginario colectivo. ¿Cómo? ¿Cómo se muestra lo que no puede aparecer?
por los sueños o los lapsos. Ujú. ¿Qué más? Los síntomas. Ujú. Los olvidos, pequeños olvidos, dice Freud también, ¿no? Y los Y los chistes. recuerdos encubridores. Entonces, acá empiezo a hablar de algunos conceptos muy importantes. Uno es recuerdo encubridor. Esta idea de que lo que se recuerda se puede recordar mutado. ¿Qué quiero decir con mutado? Cambiado, transfigurado, distinto, ¿sí? Y aún así ser un recuerdo vívido, pero recordar distinto. Después la otra idea fuerte que es el lapsus, ¿no? Bueno, acá nos vamos a meter con psicopatología de la vida cotidiana y después la interpretación de los sueños, ¿sí? Que es, el sueño es una forma de la desfiguración de lo que recordamos, pero que también empieza a ubicar ligado a una idea de que es la vivencia de placer o la vivencia primaria, que es que eso que tendemos a soñar siempre va a tener que ver con una vivencia placentera, de placer, solo que el placer puede ser compartible, vivible, decible o no. En tanto, el deseo no es el anhelo, me quiero tomar un helado, sino que el deseo opera desde otras dimensiones no conscientes, ¿no? Bueno, palabras importantes ahí. Empiezan a aparecer en este Freud que ubica en lo inconsciente las formas de la desfiguración de lo que el analista va a escuchar. Entonces el analista no va a escuchar lo que el paciente dice en el sentido literal, sino lo que muestran las desfiguraciones. Y estas desfiguraciones van a ser los sueños, en donde habla de esto no sabido, pero que está presente ahí, van a ser los lapsus, van a ser los chistes, ¿no? Que no nombramos antes y que tienen una forma de funcionamiento, van a ser, bueno, lapsus o actos fallidos va de la mano, olvidos y demás. Los textos en los que empieza a ubicar algo de esto, ya empiezan a ubicar la segunda tópica, porque a partir de esto empieza a hablar de lo que está en el lugar del yo. Ahí vamos a ubicar consciente y preconsciente, o lo que está en el lugar, dice por ahí, del no yo. Después vamos a ver que ese no yo tiene una dimensión del ello y también una dimensión de lo que después va a llamar en la segunda tópica super yo, ello y yo, ¿no? Pero por acá todavía sigue diciendo esto. Entonces, estamos por terminar, nos acercamos hoy a este primer Freud, un montón de conceptos centrales para ir viendo por dónde va a llegar a la importancia que le empieza a dar en la segunda tópica a muchas nociones, pero que vamos a trabajar sobre todo en la próxima, ese cuerpo sexuado, el cuerpo sexuado hoy, en función de los síntomas que te podríamos pensar en la actualidad y que vamos a seguir retomando a partir de esta idea de censura que Freud trae y que operaría en los sueños y como posibilidad de la represión, ¿no? Mudada ahí en ese sistema de lo consciente y lo inconsciente que nos presenta en la primera tópica. Bueno, les dejo por un lado un material de lectura de estos temas abreviados y también les voy a pasar un listado de los textos trabajados, ¿sí? Ahí. Y el link a un documental, si quieren, este que les nombré antes, para que lo puedan ver si tienen ganas. Bueno, un minutito. ¿Se corta, David, o tenemos? En realidad a las 9 como que ya tendríamos que ir terminando. Si Sí, podemos estar. tenemos que ir, pero la pregunta es si se corta justo el Zoom No, o... no, no, no. Ah, perfecto. Bueno, ¿algún comentario, pregunta? Laura, ¿Quién está? Rosana, Ahí está, Rosana, sí. yo me quedé con eso de que comentaste en un momento
la diferencia entre la psicología y el psicoanálisis, y como que se tenía que ser médico. Me hice un poquito de ensalada ahí y yo te quería preguntar si es más o menos la diferencia actual que hay ahora entre un psicólogo y un psiquiatra, porque el psiquiatra No, medica y el te psicólogo explico, no. te explico lo que dijiste. Breve, si puedo, muy breve, para que ayude a ordenar nada más. La formación del psicoanálisis, este hombre Freud que escribe, teoriza la práctica, que comienza en una clínica de formación médica ligada en los primeros textos, muy ligado a la psicología y a la importancia del sistema nervioso. Digamos, hay un primer Freud del proyecto de una psicología para neurólogos, ¿no? Que trabaja todavía en esa dimensión y se va alejando cada vez más de ese lugar. La asociación del psicoanálisis con la medicina está muy marcada en el primer tiempo del psicoanálisis. De hecho, cuando el psicoanálisis llega a la Argentina, las formas del aprendizaje del psicoanálisis siempre fue en escuelas. Cuando se legitima la transmisión del psicoanálisis es a través de lo que vamos a llamar la Asociación Psicoanalítica Argentina o la Asociación Psicoanalítica Internacional. ¿Sí? APA-IPA. ¿Escucharon nombrar esto en algún momento? Bueno, estas asociaciones psicoanalíticas hacen escuela. Y hacen escuela de transmisión, o sea, una de las cosas más importantes es el Freud que hace escuela, el Freud que hace escuela de transmisión y se va logrando ahí adherencias y no adherencias a ese sistema de transmisión. De hecho, Pero el esas escuelas problema de para la quienes... escuela y la transmisión del psicoanálisis sigue siendo un problema vital del psicoanálisis, que es quién legitima la práctica. Perdóname, Roxana, te agrego algo más con la cuestión de la legitimación. En la formación, entonces, en escuelas de psicoanálisis, hubo distintas lógicas. Por lo general, y hablo de la APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina, la formación era de médicos que pasaban a tener la categoría de didactas, médicos didactas. O sea, alguien se formaba con la misma persona con la que se analizaba. Además, un psicoanálisis muy caro, de muy difícil acceso para las clases populares, podríamos decir. La Asociación Psicoanalítica Argentina hoy está en Recoleta, ¿no? En un barrio muy cerca, además de la plaza de Recoleta, y todavía sigue siendo como una institución de élite, aunque intentó abrirse varias veces, ¿no? Sobre todo en la ruptura de los 70 que tuvo la Asociación Psicoanalítica Argentina, con el pedido de psicoanálisis para los pueblos, la relación entre psicoanálisis y marxismo y demás, de algunos de sus integrantes, pero fueron rupturas muy grandes, ¿no? La de la transmisión del psicoanálisis. Y hubo otras rupturas de la transmisión del psicoanálisis que tuvieron que ver con la legitimación y la escuela. Por ejemplo, cuando el psicoanálisis intenta hacerse los psicoanálisis, y eso es intentar empezar a pensar lo que después se llamó psicoanálisis aplicado. Y que hoy lo concebimos como algo obvio, natural, etcétera, que es la idea de psicoanálisis de niños, ¿no? El psicoanálisis de pareja, de familia, todo eso impensable, porque el método psicoanalítico es dual, creado por Freud, ¿sí? Analista, paciente, todo lo demás no estaba legitimado por la escuela. Y entonces se pensaba, o se lo nombraba como psicoanálisis aplicado. Bueno, también tuvo un problema para el psicoanálisis aplicado, que era legitimar la práctica, y entonces decir, esto sí es psicoanálisis, esto no lo es, ¿no? Y la mayoría de las teorizaciones ustedes se van a encontrar que tienen el problema o la búsqueda en su escritura de la legitimación, ¿no? De esa práctica. Porque al estar tan cercana a la práctica clínica y al hacer cuestiones que no son observables ni medibles, necesariamente quedan ligadas a, bueno, cómo transmitir, ¿no? La forma de la transmisión de eso. Y uno de los problemas más grandes
es las modas del psicoanálisis, porque a partir de este primer tiempo, en donde más fuertemente operó el psicoanálisis freudiano, después comenzaron las escuelas, la transmisión, y en esa transmisión distintas modas, por ejemplo, la moda del psicoanálisis kleiniano durante algunos años, entonces la formación en psicoanálisis era Freud, Melanie Klein, y la forma estaba más ligada a los conceptos que esta discípula freudiana había podido teorizar, sobre todo en relación a niños, y después fue, sobre todo en nuestro país, el psicoanálisis lacaniano, que fue una relectura de Freud y otra forma de transmisión del psicoanálisis. Sin embargo, sigue hablándose de el psicoanálisis como si fuera uno, y son lo único que podemos ubicar, y por eso vamos a este Freud y a este primer Freud, donde nos vamos a centrar básicamente en estos encuentros que tenemos, es el padre del psicoanálisis, ¿no? Lo que se considera el creador de esta forma de trabajo, de la asociación libre y la transferencia. Pero bueno, a partir de eso, las muchas formas de transmisión del psicoanálisis. En la universidad, lo que fue pasando con el tiempo fue que dentro de la carrera de psicología, la formación de psicoanálisis fue aumentando en cantidad de currícula, o se fue haciendo como muy importante en una época, y entonces, como era tan importante que incluso llegó a teñir otros campos u otros conceptos de la práctica psicológica, o de las prácticas psicológicas, bueno, se terminó como asociando muchas veces la idea de que quien se formaba como licenciado en psicología era psicoanalista, ¿no? Pero muy lejos de eso. ¿Se entiende? ¿Respondí? Sí. Gracias. Bueno, después puede haber médicos, puede haber personas con otras formaciones que se forman en psicoanálisis, particularmente en escuelas de psicoanálisis, ¿no? Y después, también otra cuestión muy importante ahí, es que puede haber otras formas de formación en psicoanálisis no de escuela, ¿no? Y que sean de grupos de estudio, que sean de pensar la clínica, que sean de pensar el trabajo que se va haciendo en la clínica, y que no necesariamente están ligadas a las escuelas que autorizan o no en la formación. Porque, bueno, tendría que contarte muchas cosas ahí, en distintas escuelas, primero el médico didacta, después el PASE, ¿no? Las escuelas de psicoanálisis en algún momento, la idea de que quién te autorizaba a atender, o quién autoriza atender, toda esa dimensión que tiene que ver con analizarse con la misma persona con la que me analizo, me formo, y esa persona después me autoriza a atender. Digo, no es una práctica que pase por fuera el psicoanálisis de la propia, Lacan decía, el propio atravesamiento del fantasma, vamos a decir, de la propia, el propio trabajo clínico, psicoanalítico sobre quien va a atender, ¿no? O sea, como quien se ofrece como analista. Y esto, bueno, lo va haciendo Freud con Fliess en sus cartas, cierto autoanálisis y el análisis con Fliess, ¿no? Todas las notas al pie de los escritos de Freud son sobre eso. Y bueno, todos los analistas en esa necesidad de analizarse también. Pero ya no es necesario el pase, por lo menos en algunas formaciones, ¿no? Respondí, se entendió un poco, son muchos temas, muchas cosas del psicoanálisis, muchos años, pero algunas cosas intenté decir. ¿Alguna otra cosa? Ya tenemos que cerrar. Dijiste mucho y muy claramente, todo muy claro y muy lindo escuchar. Gracias. Bueno, buenísimo, Verónica. Una cosa, para la vez que viene entonces, tengan presente, vamos a andar por eso, 3 ensayos seguramente vamos a trabajar, vamos a volver sobre la importancia de la sexualidad y repensar 3 ensayos hoy. Me interesaría traerles algo actual también, para repensar la dimensión de los abusos y demás. Bueno, cuerpos, pienso algo de eso. Tendríamos que trabajar la interpretación de los sueños y demás. Dirán ustedes si quieren algo de eso,
o si nos metemos más con cuestiones más actuales, que creo que va a ser más interesante que volver sobre la interpretación de los sueños. Bueno, espero comentarios después, o me lo hacen saber, si quieren algún tema en particular de esto que les voy diciendo, y nos vemos la próxima. ¿Eh? Muchas Gracias, gracias. Laura. Gracias. Bueno, Muchas Gracias. gracias, Estén grupo. bien. Nos vemos en diciembre. chau, chau. Chao, chao. Gracias.